Buenas tardes. Quisimos hacer esta pequeña presentación, dada la situación de la pandemia al día de hoy, 27 de diciembre del 2020, la situación con respecto a vacunas y una serie de opiniones o interesadas muchas veces que se difunden, que en realidad boicotean la lucha contra la pandemia y la aplicación y la situación de las vacunas. Así que nos pareció necesario hacer esta pequeña conferencia llamada Pandemia, Vacunas, Balance, Evidencias y Falsedades. En primer lugar, debiéramos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Las pandemias son hechos muy graves, comparables, por ejemplo, a una guerra. Y no es una frase. La epidemia de gripe española, que ocurrió de 1918 a 1919, tuvo más muertos que la Primera Guerra Mundial, 50 millones de muertos. En Estados Unidos, en esa epidemia, murieron 675.000 personas de gripe española, superior a los muertos de Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la de Corea y la de Vietnam juntas. Al día de hoy, Estados Unidos tiene 331.930 muertos por COVID-19, más muertos que lo que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que fueron 291.557 muertos. Italia tiene al día de hoy 71.620 muertos por COVID y en la Segunda Guerra tuvo 57.000 muertos civiles en un país que fue invadido por varios ejércitos y bombardeado. Francia tiene hoy 70.513 muertos por COVID y en la Segunda Guerra tuvo 62.000 muertos civiles en un país que fue ocupado. El Reino Unido tiene hoy 70.513 muertos por COVID y en la Segunda Guerra tuvo 60.000 muertos civiles, país que fue bombardeado. El corresponsal de A24 en Brasil, Gustavo Segre, se lamentaba ayer y antes de ayer de las exigencias especiales de Argentina para el ingreso desde ese país, ya que se somete a cuarentena al que ingresa. Pero no dice Gustavo Segre, que es un aparente apoyo o que brinda apoyo a la política de Bolsonaro o que la defiende de forma tanto delicada, pero no dice que allí en Brasil surgió una nueva cepa junto a las nuevas que surgieron en Inglaterra, en Sudáfrica y hoy se habla de Nigeria. Tal es la gravedad de la situación en la que tenemos que ponernos de acuerdo si vamos a hablar de este tema. Si decimos que una pandemia es un hecho comparable en gravedad a una guerra, y las cifras anteriores lo demuestran, cuando se presenta no se discute si alguien tiene derecho a jugar al tenis o la libertad, el concepto de libertad en abstracto. Debe discutirse cómo se come, cómo se vive, cómo se protege a las personas, cómo se organiza esa protección, cómo se proveen los elementos esenciales, cómo se aseguran los servicios básicos de la población. He visto algunas críticas que dicen que está mal empezar por los trabajadores esenciales y se equivocan porque eso es para asegurar el funcionamiento de lo esencial. Porque si esos trabajadores esenciales, por ejemplo, los hospitalarios, caen, no solamente van a verse perjudicados los que tengan COVID-19, sino todo otro tipo de enfermedad. Cuando se dice pandemia, entonces se trata de algo grave, no es una gripe más. Hoy todo hace pensar en una segunda ola en nuestro país. Por eso deben extremarse los cuidados. El incumplimiento de medidas en los lugares de vacaciones y en las fiestas hace pensar en la posibilidad de picos en la segunda mitad de enero, cuando se vuelva de la primera quincena de vacaciones. En general, la actitud del expresidente Macri sobre este tema ha sido totalmente contraria a las medidas de aislamiento y a las medidas de protección desarrolladas. Ha sido una posición que es la tradicional en la oligarquía argentina y
que la ha heredado la oligarquía argentina del imperialismo inglés ante las pandemias. Es una tradición anticuarentena. ¿Por qué? Si uno analiza la gripe española de 1918-1919, el primer pico se produce en la Argentina en el último cuatrimestre del año 1918. En ese momento, 16 de octubre de 1918, el diario La Nación, el actual diario La Nación, publicaba que no había que preocuparse porque se trataba de una gripe benigna. Pasó ese primer pico, pasó el verano, Buenos Aires pudiente festejó, y vino el segundo pico que vino en el invierno de 1919. En ese segundo pico arrasó desde el norte al sur a la Argentina y perjudicó principalmente a los más pobres, a los más perjudicados socialmente, a los que tenían peores condiciones sanitarias y económicas. Esta tradición, la oligarquía argentina la heredó del imperialismo inglés. Es histórico que el imperialismo inglés se opuso siempre a las cuarentenas en aquellos lugares donde tenía negocios y en cambio proponía las cuarentenas para los otros lugares. Boris Johnson, con su Brexit, hizo lo tradicional, solo que se olvidó de un tema. Las políticas de ajuste en Europa deterioraron los sistemas de salud. Se había privatizado, por ejemplo, los geriátricos, que hoy pueden costar una semana de un geriátrico en Inglaterra del orden de las 2.000 libras esterlinas. Lo mismo que pasó en Suecia, donde los ajustes disminuyeron las condiciones de los sistemas de salud. Por lo tanto, estos sectores siempre fueron anticuarentena porque privilegiaron los negocios, sus negocios, a la salud de la población. Macri no ha hecho más que continuar con esta tradición. Vayamos al tema de la propia pandemia y cómo se contagia, porque en esto tenemos que ponernos de acuerdo para poder seguir el análisis que pretendemos hacer. El virus que produce el COVID-19 se denomina SARS-CoV-2. No es un gas tóxico y no es un vapor. El gas tóxico es el que pueden ver cuando se abre la cocina y dejan perder gas. No es el vapor que surge de una olla donde se calienta agua y sale vapor. El peligro son los aerosoles o suspensiones, que son esas gotitas que salen de la boca de nosotros al hablar, al estornudar, al toser, al pronunciar alguna palabra de las que tienen la letra P o la letra T, por ejemplo, que producen una emisión de gotitas. Esas gotitas pueden ser más grandes, serán suspensiones y se depositarán más pronto, o pueden ser más pequeñas y serán aerosoles y permanecen más tiempo en el aire, como en esos aerosoles desodorantes de ambiente que uno lo tira y se esparcen en el ambiente dando perfume. Ese mismo aerosol tirado en la calle en condiciones de ventilación no se percibe. Por eso se indica no acercarse al área de esos aerosoles o suspensiones, unos 2 metros alrededor de la persona que los emite, y estar, si se entra, poco tiempo, porque más tiempo implica mayor probabilidad de contagio. Y cuando hablamos de estas infecciones, hablamos de dosis infectantes, que sería el número de microorganismos, en este caso un virus, necesarios para causar la enfermedad. Va a depender del tipo de virus y también de las personas. Hay dos cuestiones ahí. El virus, cuán peligroso es. Las personas, cuán débiles son ante ese ataque. Porque hay grupos especiales de riesgo que son factores del humano que lo hacen susceptible. En nuestro caso, personas mayores de 60 años, personas que tienen distintas alteraciones que lo hacen más sensible a esta infección. Y entonces vamos a hablar de posibilidad y probabilidad. Muchas cosas son posibles, pero no todas son igualmente probables. La probabilidad de infección va a depender de la concentración ambiental, de la concentración de ese virus en el ambiente, de la cantidad de ese virus en el ambiente y del tiempo en que una persona esté expuesta a respirar esos virus en el ambiente.
Por lo tanto, hay que recordar siempre una regla que a mí me gusta denominar de los dos mayores y los dos menores. Hay que mantener mayor distancia lejos de esa zona donde se concentran los virus que emite una persona cuando hable, tose, estornuda, si está contagiada, y estar el menor tiempo posible en esas condiciones. Mayor distancia, menor tiempo. Mayor ventilación, porque la ventilación produce que se dispersen esas gotitas y entonces haya menos posibilidad de contagio. Si ustedes recuerdan, las escuelas viejas tenían grandes ventanales, porque son escuelas construidas en la época de la tuberculosis y la ventilación ventilaba, dispersaba las bacterias que podían infectar. Y menor intensidad de contagio. ¿Qué quiere decir intensidad? No es lo mismo estar en un lugar sentado a 2 metros de distancia al aire libre, escuchando un concierto donde nadie grita, que estar en un festival, en una cancha de fútbol, con la gente una al lado de otro, gritando y saltando y emitiendo nubes de esas gotitas. Entonces, mayor distancia, menor tiempo, mayor ventilación, menor intensidad. En esto hay que ponerse de acuerdo. Argentina ha tenido grandes aciertos en su lucha contra la pandemia. El aislamiento temprano fue un acierto, digan hoy lo que digan. El mismo el secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, que no es oficialista, ha dicho que si no se hubieran hecho esas medidas, el desastre sanitario hubiera sido impensable e incalculable. Y lo dijo un funcionario opositor. Fue importante descongestionar el transporte, porque se hacen comparaciones incomparables, porque Argentina no es un país europeo con transporte de país europeo. Quien viaje en el conurbano profundo hacia la capital todos los días, ida y vuelta, sabrá que hay veces que no se puede uno subir a un tren, muchas veces, o a un subterráneo, porque no hay más lugar. Porque no hay más lugar. Imagínense entonces, de lo que hablamos anteriormente, las condiciones de peligro. Esto fue un acierto. También fue un acierto cerrar la actividad presencial en las escuelas, porque evitó el tránsito de padres y alumnos y docentes a las escuelas, disminuyó el transporte y además evitó contagios que iban a llevar esos chicos o esos docentes a sus propias casas, donde podían vivir población de riesgo. No es cierto que no haya ninguna posibilidad de contagio. Si ustedes observan la página del Ministerio de Salud de la Nación, van a encontrar 3 criterios de sospechoso de COVID. El tercer criterio es un síndrome inflamatorio que pueden tener los niños de 0 a 18 años, que es la edad en que pasan hasta el secundario. Esos niños pueden contagiar. Y esto lo hemos visto en estos días, donde se admitió los viajes de fin de curso a Bariloche y una de las promociones que fue volvió contagiada. Porque tenemos que entender que estamos hablando de cosas más serias que un viaje de graduado a una localidad turística. Y el cuarto acierto de la Argentina fue activar el sistema de ciencia y técnica para poder reemplazar aquello que no teníamos, porque hasta un barbijo y un respirador pasaron a ser materiales tan estratégicos como un material de guerra. Dirían en términos de estrategia militar, materiales de uso dual. Y el propio Estados Unidos prohibió a su empresa 3M y también a su fábrica de respiradores venderlos afuera del país hasta que no fueran satisfechas las necesidades de Estados Unidos. Todo lo anterior que hemos dicho impidió la saturación hospitalaria que nos hubiera hecho ver, como en otros países, muertos en las calles sin atención. Estos fueron los aciertos. Errores hubo desde ya. Cada vez que se hace algo debe estudiarse por qué hay errores. Por ejemplo, al inicio no promover el barbijo. En realidad no se promovió el barbijo para que no fueran a comprar, porque había tan pocos que si la población iba a comprarlos a donde se vendía, no iba a haber para el personal esencial que trabaja en los hospitales. Pero fue un error decir que no servía, porque el barbijo sirve, es un buen aislante, lo mismo que el cubre cara que se vende de plástico, porque eso evita la entrada de la gota en la boca, en la nariz, en los ojos, o que mis manos
vayan a esos lugares habiendo tocado superficies contaminadas. Por lo tanto, era útil, no inútil. Yo a los que piensen que es inútil, los invito a que se hagan operar de la más simple de las operaciones, con profesional quirúrgico, con personal quirúrgico que no tenga barbijo ni normas de antisepsia. Y van a ver lo útil que son los equipos de protección personal, que es así como se llaman desde el ángulo de la bioseguridad. El segundo error fue no imponer la cuarentena obligatoria al ingreso del país y permitir la entrada con simplemente una declaración jurada. Lo otro hubiera postergado, lo primero hubiera postergado por más tiempo el ingreso del virus. Hay que tener en cuenta también que se dieron ayuda a la población que lo necesitaba. Fueron necesarias, pero son insuficientes. Hace falta más. No alcanza con lo que se dio, aunque se dio mucho. Y según las propias palabras de los informes de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, hubieran sido mucho peor la situación social en la Argentina si no hubieran existido esas ayudas, pero fueron insuficientes. Entre otras cosas, no se logró extraer más fondos de quienes se han enriquecido con las políticas económicas de entrega y de sumisión nacional. No se promovió más el protagonismo social y la disciplina consciente, porque esta posibilidad de vencer al COVID se hace con la participación activa y consciente de toda la población. Esos voluntarios, esos movimientos sociales, esos trabajadores esenciales han hecho la diferencia en la Argentina y a ellos se debe apelar. Los voluntarios de comedores, de merenderos, todos los que trabajaron en esto, agentes de salud, etcétera, son parte de los héroes de esta lucha contra la pandemia. Con respecto a las vacunas, hay tres cuestiones que aclarar. Solemos hablar simplemente de que se trata la gente suele creer que es solamente un negocio de grandes empresas farmacéuticas. En la situación en que estamos, esto está mucho más adelante. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la vacuna, igual que antes los respiradores o los barbijos, son de importancia estratégica para las potencias. Importancia estratégica militar, importancia estratégica para mantener sus aparatos productivos en funcionamiento. Esta es la primera cuestión que hay que tener en cuenta cuando hablamos de vacunas. En segundo lugar, recién, podemos hablar de que son un elemento para subordinar a otros países. Y ahí entra a jugar la rapiña imperialista de nuestros países, pueblos y naciones dependientes y la disputa entre las potencias por nuestro dominio. Recién esto entra en segundo lugar. Y lo estamos viendo y lo vemos continuamente, y la búsqueda de mantener hegemonía a partir de que ellos son los dueños de la producción de las vacunas. No de otra manera debe interpretarse el artículo de New York Times, que es decir, Biden en Estados Unidos, de crítica a la vacuna inglesa, porque han percibido los norteamericanos que por su tecnología la vacuna inglesa y la vacuna rusa son de cierta analogía, porque la vacuna inglesa usa como caballo de Troya para aportar partes del virus para que se generen anticuerpos en la vacuna, un adenovirus, un tipo de virus de chimpancé. Mientras que la vacuna rusa utiliza con el mismo fin un adenovirus, un tipo de virus, tipo resfrío, de humanos. Así que las tecnologías son análogas y entonces el New York Times, que es decir Biden, golpea a los dos en forma simultánea. Esto debe ser analizado no en condiciones de quién es mejor o peor, sino en condiciones de la lucha y la disputa interimperialista entre esas potencias. Recién en tercer lugar, son un gran negocio para las empresas farmacéuticas. Recién en tercer lugar, porque nunca en la historia de la humanidad las empresas y los monopolios farmacéuticos internacionales se encontraron con un medicamento o un producto que tiene
un cliente potencial con un número de 7.700 millones, que son los habitantes de nuestro planeta. Recién en tercer lugar son este negocio y está la disputa entre las distintas empresas por copar los mercados. Pero primero son de importancia estratégica para las potencias, después son un elemento para subordinar países, parte de la rapiña interimperialista y la disputa entre las potencias, y en tercer lugar son un gran negocio para las empresas farmacéuticas. Y hay que decir que las vacunas son un bien escaso en este mundo. Las potencias se aseguran su provisión y dejan para después a nuestro mundo oprimido. Se calcula que África recién tendrá vacunas para el año 2022. Canadá, sin embargo, se aseguró una provisión de varias veces su población. ¿Por qué? Porque piensa que puede ocurrir que haga falta más vacunación en años siguientes o aún antes, porque todavía no sabemos, porque no ha transcurrido el tiempo necesario, cuánta inmunidad nos dan esta vacuna. ¿Durará 6 meses? ¿Durará 12 meses? Como ocurre con la gripe estacional, anual. ¿O durará más tiempo, como otras veces que ha durado, que puede llegar en otros casos, en otras vacunas, a durar toda la vida? Eso hoy no lo sabemos. Puede ser que haya revacunación y en eso están pensando los países que se guardan grandes cantidades de vacunas para su propio uso. Fíjense ustedes que Pfizer solo podrá cumplir con la mitad de lo prometido al gobierno de Estados Unidos, que invirtió miles de millones de dólares para esta producción. Iba a producir 100 millones de dosis y dice que va a reducir esa producción a 50 millones para el año 2021. En este marco resulta ridículo que haya comentaristas televisivos que hablen de elegir las vacunas. No se puede elegir las vacunas, va a haber las que tengamos, las que podamos conseguir. No es posible, como en una botella de agua, ir al supermercado y elegir entre varias marcas, porque esto no es posible. Si vuelvo a decir, reitero todo lo que dije anteriormente. En el día de ayer, en un programa donde estaba Claudio Zin, médico, y otro médico, una persona del público preguntó que ella quería dijo que ella quería tener la mejor vacuna, que era la de Pfizer, dijo ella, y cómo la podía elegir. Y ninguno de los dos presentes fue capaz de decirle lo esencial, que no se va a poder elegir la vacuna y que nunca la elige, por ejemplo, en el caso de la gripe, y que es un prejuicio de ella creer que una es mejor que otra, porque hasta ahora no sabemos que alguna sea la mejor que la otra. Por ejemplo, la vacuna rusa, después de otros países, la acaba de comprar Israel y no se puede pensar que Israel no es sumamente cuidadoso en su seguridad interior. Otro de los temas en discusión es la diferencia en la autorización argentina de las vacunas de Pfizer y la de Sputnik 5. La diferencia entre la autorización de Pfizer por ANMAT y la Sputnik hecha por el Ministerio de Salud de la Nación es porque Pfizer tiene laboratorio en el país, es titular del registro e importador de esa vacuna, y en esos casos en la Argentina legalmente autoriza el ANMAT. El caso de la vacuna rusa es un acuerdo Estado a Estado y es equivalente a medicamentos que llegan permanentemente al país como parte de acuerdos internacionales para planes de salud y no tienen titular en la Argentina. En estos casos autoriza el Ministerio de Salud de la Nación previo consejo del ANMAT, que es lo que ha ocurrido. Porque todo esto lo que significa es que se tiran diferentes versiones que confunden a la población y se lo hace intencionalmente para perjudicar toda la actividad antivacuna por razones políticas y por razones de predominio del grupo que no debemos decir neoliberal, debemos decir conservador, conservador de una Argentina dependiente, rapiñada por distintas potencias, que entrega su patrimonio nacional y que es víctima de un ajuste social, de un ajuste económico para el pueblo. Esos conservadores de ese sistema son los que boicotean permanentemente esta batalla contra la pandemia.
No es cierto que Argentina es la peor en América Latina porque no tiene vacunas. Al día 24 de diciembre, estas eran las dosis recibidas por país en Latinoamérica. México tenía el 24 de diciembre 3.000 dosis para 127 millones de habitantes, o sea, tenía 23 dosis por millón de habitantes. Chile, que fue contrapuesto a la Argentina y levantado Piñera como un gran estadista por conseguir vacunas, tenía 10.000 dosis el día 24 para 19 millones de habitantes, 526 dosis por millón. Costa Rica tenía ese día 9.700 dosis para 5 millones de habitantes, es decir, 1.940 dosis por millón. Y Argentina, y vamos mejorando en forma creciente, tiene o tenía ese día 300.000 dosis para 45 millones de habitantes, cifra de este año del INDEC de habitantes. O sea, 6.666 dosis por millón. Y recién Brasil tiene 5 millones de dosis para 211 millones de habitantes, o sea, 23.696 dosis por millón. Pero hay que decir que en el caso de Brasil no es por la política de Bolsonaro, anti-cuarentena, anti toda medida para luchar contra este virus, y que es el autor de esa famosa frase que dice que esta gripe es una gripeciña, sino que es por la actividad del gobernador opositor del estado de San Pablo, al cual Bolsonaro critica permanentemente. Entonces nosotros en estas condiciones, hoy tenemos que tener las vacunas que tengamos, pero no solo necesitamos seguridad de suministro, sino necesitamos soberanía de suministro. Debemos tratar, igual que hemos tratado con los respiradores y con otros productos, de fabricarlos nosotros mismos para tener asegurada su provisión. Esto es soberanía de suministro de este tipo de elementos. Hoy estamos obligados a conseguir las vacunas que nos ofrecen en condiciones de rapiña. Pero debemos seguir buscando nuestra propia vacuna en los proyectos en curso, que hay varios en la Argentina, en nuestras universidades nacionales y organismos de ciencia y tecnología. Yo quiero recordar, para los que critican que nos vemos forzados a aceptar estas condiciones, una cosa que decía Lenin en el izquierdismo Enfermedad Infantil del Comunismo, al cual unos cuantos debieran leer. Decía Lenin que debe aprenderse a distinguir al hombre que ha entregado a los bandidos su bolsa y sus armas para disminuir el mal causado por ellos y facilitar su captura y ejecución, del que da a los bandidos su bolsa y sus armas para participar en el reparto del botín. Estos últimos hacen acordar mucho a ese macri-bolsonarismo permanente opositor a las medidas contra la cuarentena. Porque nosotros estamos presionados hoy para aceptar esas condiciones de vacuna. Pero lo que debemos hacer ahora es crear condiciones para que en el futuro ese ladrón no nos vuelva a poner la pistola sobre la cabeza. Y eso significa que nosotros tengamos nuestra propia producción de vacunas. Para eso y por eso debemos insistir en tener nuestra propia vacuna fabricada por el Estado. La fábrica de Sigman fue promocionada por el Estado, por el gobierno argentino, hace unos años, ya en épocas del 2000, en la época de la gripe A, para crear esta fábrica de vacunas. Nosotros dijimos en ese momento, y lo sostenemos, que ese apoyo económico debiera haberse dado a institutos como el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Maistegui de Pergamino, que fabrica la vacuna contra la fiebre hemorrágica y con eso resolvió un gran problema. Y sería otra la situación si hoy tuviéramos una fábrica capaz de producir esas propias vacunas. Por eso nosotros tenemos que considerar esta situación. Hace pocos días he escuchado decir a un miembro de los equipos que trabajan en la investigación sobre una vacuna argentina en la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET, decir lo siguiente: sabemos que no llegamos con nuestro propio proyecto ahora, pero aspiramos a tenerla para las necesidades futuras, porque todos sabemos que lo más probable es que haya que tener sucesivas futuras vacunaciones.
Veamos algunos datos. Para cubrir las necesidades de Argentina para personal esencial, personas en riesgo y mayores de 60 años, se necesitan, según cifras oficiales, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1.064.000 vacunas. Para la provincia de Buenos Aires, 5.700.000 vacunas. Entre las dos son 6.764.000 vacunas para una población de 20 millones, más de 20 millones de habitantes. Ahí está la cifra en el PowerPoint del INDEC para el año 2020. Extrapolando esa relación entre vacunas para personal en riesgo, mayores de 60 y personal esencial, para 45, algo más, 45 millones de habitantes, según el INDEC en el año 2020, harían falta para todo el país casi 15 millones de vacunas. Si se vacunaran a razón de 5 millones por mes, lo que es un gran esfuerzo para el aparato argentino, se necesitarían con 2 dosis no menos de 7 meses, incluido un mes para desarrollar anticuerpos, solo para esenciales y personas de riesgo, mayores de 60 años y personas en riesgo. Es decir, que estaríamos pensando en 7 meses desde enero, estaríamos pensando ya en el mes de julio, agosto. O sea, la emergencia sanitaria continuará y esto debe quedar claro. No es cierto que las vacunas no sirvan. Junto con el agua potable, la buena alimentación y las cloacas, las vacunas han sido la causa de la prolongación de las perspectivas de vida de la humanidad. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Lean en cualquier medicamento que tomen en el prospecto y van a encontrar los efectos adversos. Pero solo con descuidar la vacunación contra el sarampión en el gobierno anterior, tuvimos el primer muerto de sarampión en 22 años. Aunque tenga cualquier riesgo la vacuna del sarampión, siempre es menos riesgo que no vacunarse, para cada persona individualmente y para el conjunto de la sociedad determinada. Y otros preguntan, ¿por qué hay vacunas tan rápido? ¿Por qué se ha procedido tan rápido o se ha conseguido las vacunas tan rápido? Hay razones para eso. Primero que no empezamos de cero, conocemos otros coronavirus y por ejemplo teníamos había vacunas en el caso del MERS, que es la fiebre del Medio Oriente, que es otro coronavirus. Y no pudo entrar en fase 3 porque al disminuir el contagio no había suficientes pacientes, pero ya se había avanzado en el tipo de vacuna y en su tecnología. Se han hecho experiencias anteriores de algunos tipos de esta vacuna con el ébola, en segundo lugar. Y en tercer lugar, no es cierto que para vacunar a toda la población haga falta una fase previa 4. Precisamente esa fase 4 se hace vacunando a millones y así se mejoran las características de las vacunas y de los medicamentos. Esto es norma general. Cuando se supera la fase 3, se pasa a aplicar la medicación o la vacuna al conjunto de la población. Así fue con la vacuna para la poliomielitis, donde en 65 años, desde el año 1954, 55, se llegó a la vacuna SOL biotecnológica actual, después de pasar por la SOL de virus inactivado. Y fíjense qué riesgo, porque esos virus podrían activarse por algún error de procedimiento. Y después se aplicó la Sabin oral, que era con un virus amansado, domesticado, un virus atenuado que podría haberse activado y también era un peligro. Y sin embargo se empezó la vacunación hacia 1955. Habiendo pasado 65 años con todo el desarrollo tecnológico, la vacuna Sol primera, la primera que se usó, no la actual, que es de última generación, esa vacuna tardó del 52 al 55 en aplicarse y estábamos en muchas peores condiciones tecnológicas y no teníamos ni idea de muchas cosas que estaban ocurriendo ni cómo protegernos, porque en ese momento se pintaba con cal viva los árboles y los cordones y andábamos todos los chicos con una bolsita con alcanfor, porque era lo único que pensamos que servía para algo y no servía para nada. En cuarto lugar, de por qué hay vacunas tan rápido, es que nunca los estados más ricos habían destinado tantos fondos para vacunas para salvar sus economías y su poder económico. Esto es lo que debe quedar claro. Lo demás son falacias. Y vamos a repetir algo que hemos dicho desde el inicio de esta pandemia. Para luchar contra esta pandemia, se necesita una vacunación que sea una epopeya.
Hace falta, si vemos la cifra que hemos dado, la participación de los voluntarios, del pueblo organizado, de los movimientos sociales, de todos aquellos que han actuado y, por supuesto, del personal sanitario, con disciplina consciente, es decir, conociendo por qué actúan como actúan. Y para esto hacen falta fondos que deben poner los que esquilmaron a la nación durante estos años y los que se beneficiaron con las dictaduras, con los ajustes al pueblo y con la entrega nacional. Para vencer en esta pandemia, la lucha, y lo hemos dicho desde el principio, deberá ser popular y prolongada. Quien piense que lo central es pagar deudas ilegítimas y no es la emergencia sanitaria, se equivoca. Se equivoca porque por tiempo seguiremos teniendo esta emergencia sanitaria. El pueblo, con 50% de pobreza, no resiste más ajustes, ni bajos salarios, ni bajas jubilaciones. La pandemia ha puesto en evidencia el fracaso de las políticas de hambre y de entrega nacional y de ese conservadorismo de las políticas de entrega, de sumisión nacional, de entrega del patrimonio nacional y de ajuste al pueblo, los conservadores de esas políticas. Hace falta otra economía para vencer la pandemia. No es economía o lucha contra la pandemia, es otra economía para vencer a la pandemia. Como por ejemplo, muchos aspectos del primer plan quinquenal de 1946, agregándole entregar la tierra para trabajo y vivienda, haciendo realidad aquella consigna del Papa, techo, tierra y trabajo, y le agregamos con alimento y salud para todos como derecho inalienable. Para terminar, no es cierto que entremos en una era de pandemias, como si fuera algo inevitable de la naturaleza contra la que nada se puede hacer. Estas pandemias que han sido anunciadas antes son el resultado de un modo de producción que sacrifica a los humanos y al ambiente del que forman parte para enriquecer a una minoría, a un puñado de países imperialistas. Así fue con el ébola, donde en diciembre del 2013 una revista, el New Journal England of Medicine, publicó, ya que se habla tanto de revistas científicas, hasta el nombre del primer contagio del caso cero, que era un chico que vivió en una zona que se había penetrado en zonas boscosas donde vivía el murciélago que portaba este virus y el mono al que se lo contagiaba. Y van allí a estos lugares limítrofes, poblaciones pobres que tienen hambre. Y entonces dice la revista, o se contagió por comer una fruta contaminada por estos animales, o fue rasguñado por estos animales, o simplemente por hambre se comió una de ellos. Así fue con la gripe A, que se ubicó que el origen de esa epidemia fue un criadero de cerdos enorme en México, vecino a poblaciones pobres. Digo esto muy importante porque se habla de poner grandes criaderos de cerdo en la Argentina. Y el cerdo, esos criaderos grandes son peligrosos, porque los virus de las aves silvestres contagian a las aves domésticas, de los cuales hay grandes criaderos. Y esto a su vez al cerdo, que es el intermediario con el hombre. El cerdo viene a ser una coctelera donde se mezclan estos virus y pasan y pueden ser contagiados al hombre. Por lo tanto, este intento de los grandes criadores de cerdo son una de las razones que debemos eliminar para no tener estos peligros. Ya lo había anunciado la OMS, el peligro de pandemia, el 11 de marzo del 2019, un año antes. La pandemia entonces ha puesto en evidencia muchas cosas que están mal. Corrijámoslas. Ha puesto en evidencia carencias en el sistema de salud, con condiciones de trabajo y salarios inadmisibles. Abramos un debate y cambiemos esto. Ha puesto en evidencia que un enorme porcentaje de la población vive en condiciones invivibles, con salarios debajo de la pobreza y de la indigencia. Impidamos que esto siga ocurriendo. Con esto queremos terminar esta breve conferencia. Gracias por la atención y vacúnense los que tengan indicado hacerlo. No hagan caso a esa orientación interesada que busca defender sus negocios y negociados en lugar de luchar contra la pandemia que perjudica a la población, sobre todo a la más pobre. Quedamos a disposición para cualquier duda en esta dirección de mail, instituto de estudios nacionales @gmail.com.
Muchas gracias por su atención. Les adjuntamos en este PowerPoint una de las obras de la autora de Diana Dowek, en homenaje a un grupo de los héroes de la lucha contra la pandemia, que son los trabajadores de la salud. Queremos compartir esto porque nos parece maravillosa la obra de Diana Dowek. En este preciso momento, este tipo de obras de arte tienen que ver con la lucha contra la pandemia, que es el centro en la emergencia sanitaria, en la situación de política de este país. Muchas gracias a todos.